El maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente, columnista del diario Basta y miembro de esta familia sin censura. Dice el maestro Ricardo Sevilla que quiere hablar de la traición de Ricardo Monreal, traición a la Cuarta Transformación, traición al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué te refieres con traición, querido Ricardo? Te mando un abrazo. Querido Vicente, público memorioso, abrazo fuerte de regreso, que no se eche para atrás Ricardo Monreal, que hable directamente, sin eufemismos, en corto y por lo derecho. La gente es lo que está buscando, este diálogo. Ya estamos hartos de los políticos que aspiran al Olimpo. Y bueno, ¿a qué me refiero con traición? A esta hora, ya todo mundo sabe que Monreal se reunió con uno de los mayores, de los peores detractores del presidente López Obrador, Silvano Aureoles, este exgobernador perredista de Michoacán, que ha sido señalado de todo. Pero a esta hora, ya muchos saben también en redes sociales, han condenado el encuentro entre estos dos personajes y con razón, ambos tienen un historial que burbujea de corrupción. Pero resulta curioso que justo después de su reunión con Silvano Aureoles, Monreal haya salido a denunciar la supuesta exclusión de militantes en el proceso interno de Morena. Dice Monreal, Vicente, que hay criterio arbitrario de las dirigencias. Con esa sonrisa más o menos retorcida que tiene, Monreal denuncia que se ha excluido a fundadores, a militantes y a simpatizantes en el proceso de selección de consejeras y consejeros de Morena. Descalifica el ejercicio que se realizará el próximo fin de semana y acusa que, según él, tiene vicios de origen. Y ni tardo ni perezoso ya corrió a sus redes sociales para afirmar que hay militantes que han sido excluidos de este proceso sin que exista un proceso de expulsión o suspensión de derechos, sino simple y sencillamente por el criterio arbitrario de las dirigencias. Y yo me pregunto, ¿a quién se referirá Monreal? Evidentemente a sus allegados y a sus progenitores. Monreal, el expriista Monreal, no hay que olvidarlo, dice que entre quienes podrían convertirse en dirigentes del movimiento se encuentran personas que apenas hace poco tiempo eran opositores, por lo que existe, dice él, el riesgo de perder la esencia y el propósito del partido. ¿Y cuál será esa esencia, público memorioso? ¿Cuál será el propósito de Morena? Evidentemente, diría Monreal, a monrealarse, porque sabemos muy bien que Monreal, el narcisista Monreal, quiere ser el bueno, quiere ser el efectivo, quiere ser el que reparte el pastel político en Morena. Y si no lo dejan, como ya lo ha probado, comienza a ordenar el fuego amigo. Que no se nos olvide que Monreal inició su carrera en el PRI y rompió con ese partido al no ser designado a un puesto de elección. Hizo berrinche porque en su caso no le dieron la gubernatura de Zacatecas allá en 1998. Ahora, dice Monreal que la lucha entre facciones destruye a los países y él es un faccioso, un sublevado. Pide dejar de lado los dogmatismos y él es dogmático. Se aferra, se obstina y presenta como verdad innegable e irrefutable lo que él piensa, lo que él dice. Monreal, el histrión Monreal exige teatralmente dejar a un lado los sectarismos y el sectario. Pide detener el odio y la confrontación, y es justo lo que hace, odiar y confrontar, resquebrajar la unidad. ¿Y sabe por qué? Porque Monreal siente que no será el ungido, porque Monreal siente que no será el elegido, que no será el sucesor de López Obrador, pero Monreal no quiere entender que ya no hay elegidos, ya no hay ungidos, ya no hay dedazo. Monreal, que es un expriista, que piensa y actúa como en los viejos tiempos de ese partido, quiere que le manden la batiseñal para que se aliste para ser el sucesor. Ahora, déjame decirte una cosa, Vicente. Monreal no se equivoca cuando dice que la unidad es la única manera de construir naciones prósperas. Lo repito, porque así lo dijo, la unidad es la única manera de construir naciones prósperas. Está muy bien, está perfecto. Lo único malo es que aunque ha leído el mensaje que ha salido a cacarear en redes sociales, parece
que no ha entendido de lo que habla. Y ese es el problema precisamente de los políticos como él, que solo hablan de dientes para afuera. Ese es el problema de esta clase de sujetos, que solo repiten lo que sus asesores le escriben, pero no entienden un cacahuate de lo que repiten como cacatúas amaestradas. Aquí el camino, Vicente, público memorioso, hacia la democracia no es el dedazo, no es el tapadismo. El camino hacia la democracia no es buscar ser elegido por un político supremo. Aquí el único camino hacia la democracia es ganarse la confianza del pueblo. Porque le digo una cosa, Monreal no tiene la confianza del pueblo y lo sabe. Por eso tiene a sus sicarios de la pluma, encabezados por el bobalicón de Gibran Ramírez, que aquí hemos desnudado, que dice que ya perdió la confianza en el presidente. Pero por eso hemos estado diciendo desde hace unos días que un grupo de personajes que desafortunadamente no son tan pocos como quisiéramos, están acusando un día sí y otro también a López Obrador de tener las manos metidas en el proceso de sucesión. Y entre ellos va precisamente Monreal, va por aquí, va por allá, en las redes sociales, con sus amigos, en latinos, diciendo que el presidente tiene preferidos. El deslenguado Gibran, te repito, ya de plano declaró que ha perdido la fe en el primer mandatario. Afortunadamente, López Obrador siempre da muestras de audacia, de entereza política y no ha cedido a esa clase de tonterías, a esa clase de provocaciones. Y si Monreal tiene una sonrisa guasonesca, López Obrador tiene una sonrisa amable que no carece de ironía, pero desde el marco de esa sonrisa le ha sugerido que hagan como él y que lo hagan. Eso es lo que nosotros queremos, que recorran los pueblos, los municipios, las comunidades. Decía hace un momento mi querido Toño Ruiz, que salgan a la calle. Eso es lo que le pedimos. Les ha recomendado López Obrador que entren en contacto con la gente, que se ganen la confianza popular, y no quieren hacerlo, porque muchos, Vicente, lamentablemente preferirían, como decía el burdo Jaimito el cartero del Chavo del Ocho, ahorrarse la fatiga. Como en las peores épocas del Priato, varios de estos suspirantes como Monreal querrían que el presidente volviera al método del tapadismo, a esa ceremonia estúpida, burda y anquilosada del ungido. Son rancios priistas, ansían que López Obrador salga y con el dedo priista, designe a su sucesor, pero afortunadamente López Obrador no lo va a hacer. Una y otra vez se ha dicho repudiador de este tipo de sistemas, y no lo escuchan, no lo atienden, y justamente por eso el único camino que hay es ganarse a la gente, y la gente sabrá votar por lo que dijo ayer el presidente López Obrador, por la gente más honesta, por la gente que cumpla. Una cosa es irrefutable: el presidente, y entiéndanlo, sheinbaunistas, monrealistas, ebrardistas, lopistas, no designará sucesor mediante imposición, no lo hará, y eso se debe a una cosa: porque López Obrador es un hombre sensato, y porque el pueblo siempre ha repudiado esa clase de artilugios, y lamentablemente, pues pocos son los aspirantes que están dispuestos a ganarse la confianza de la gente. Decíamos ayer que ya se dejen de melodrama y que entren en contacto con la gente, que caminen con ella, que le hagan propuestas a la población, pero que cumplan sus ofrecimientos, y ahí entonces van a ver su historial, y si es nítido, van a ir con el candidato o candidata, pero si es lóbrego, si es siniestro, la van a dejar a un lado, porque el pueblo, aunque digan lo que digan, no se equivoca. La gente no quiere ya políticos encaramados sobre su pedestal. El pueblo ya no quiere políticos que busquen llegar al Olimpo. No, el pueblo necesita y quiere más políticos con conciencia social, con conciencia de lucha. La gente, en suma, Vicente, público memorioso, ya no quiere gobernantes producidos en televisión ni en TikTok. Quiere gobernantes que estén en contacto con el pueblo, y así no van a poder funcionar las cosas con Monreal, porque él no quiere caminar con la gente. Mi querido Ricardo, yo sigo sin poder entender, ¿qué digo entender? Digerir el regreso de
Silvano Aureoles de la mano de Ricardo Monreal al ring político. Creo que no exageran ahora aquellos que dicen, si se preguntan que si Ricardo Monreal está preparando guerra contra López Obrador, está sumando a un personaje abiertamente enemigo de la Cuarta Transformación, un rival abierto del presidente Andrés Manuel López Obrador. En efecto, esto es un dislate. Si Ricardo Monreal quería ser, pues bueno, respaldado por la gente que está a favor de la Cuarta Transformación, por la gente que respalda al presidente López Obrador, esta asociación que ha tenido o este vínculo público que ha realizado, que ha llevado a cabo con Silvano Aureoles, es algo que lo va a catapultar, pero directamente al basurero de la historia. Silvano Aureoles es un personaje que ha tenido señalamientos de narcotráfico, que ha tenido señalamientos de estar, de tener vínculos con el crimen organizado, y que es un personaje que nosotros hemos exhibido aquí con contratos, que hemos platicado ampliamente sobre los motivos siniestros que tiene, y Monreal, al hacer esta asociación, se está dando un balazo, otro en el pie. Si ya se lo había dado al ir en franca rebeldía contra la Cuarta Transformación, al ir acompañando a personajes de dudosa procedencia, como es el caso de la alcalde panista Sandra Cuevas, y que se sabe perfectamente que él impulsó para que se quedara con esa alcaldía, yendo en contra de Claudia Sheinbaum, yendo en contra de la Cuarta Transformación, yendo en contra del propio partido Morena. Pues es esto que está haciendo con Silvano Aureoles, es precisamente la cerecita que necesitaba la gente para decir: Monreal no tiene el respaldo de la gente, Monreal no será el ungido, pero no será el ungido, querido Vicente, público memorioso, no porque López Obrador esté pensando en otro personaje, no será el ungido porque no les ha quedado claros a estos personajes de cuña priista, que ya desde hace tiempo se cortaron el dedo. No fue Ernesto Zedillo el que se cortó el dedo, será López Obrador el que terminará de sepultar ese mal hábito del tapadismo, del dedazo, y Silvano Aureoles va a llevarle flores a la tumba política de Ricardo Monreal, que al hacer esta asociación, lo único que está dando a conocer es que se encuentra absolutamente desesperado y ya no hay en quien buscar apoyo, pero el apoyo de las bases no lo va a encontrar. Tendrá que hacer ardides, estratagemas, cosas un poco bajas para que la gente pudiera confiar en él, pero eso no lo va a hacer. En las redes sociales, que son un buen termómetro, estamos viendo que esta asociación, que esto que ha dado a conocer con videos, con fotografías del acompañamiento con Silvano Aureoles, es totalmente deleznable. La gente lo repudia y bueno, eso le va a costar caro, más caro al senador Monreal. Mi querido Ricardo, para cerrar, hace unos minutos Ricardo Monreal publicó otro video en redes sociales y me parece importante proyectárselo a la audiencia de Sin Censura y que me des tu opinión. Dice Ricardo Monreal, el senador Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, que por respeto a las bases, la militancia y a quienes fundamos, cito, fundamos Morena, decidí no participar en este proceso de selección de consejeras y consejeros. Actuaremos con prudencia y ecuanimidad. Este es el video que circula en redes sociales, Ricardo Monreal. Por respeto y solidaridad a los fundadores y a los militantes que fueron excluidos del proceso interno de Morena, o aquellos que dejaron participar, pero que está ya muy prefigurada la resolución y el resultado de este proceso, decidí no participar, pudiéndolo haber hecho en la alcaldía Cuauhtémoc o de mi tierra, donde nací, en Zacatecas. He
señalado esto porque no quiero que se me involucre en ningún tipo de circunstancias que se susciten. No vamos a participar y vamos a mantener la prudencia y la ecuanimidad. Soy de los que piensan que necesitamos reconciliación y después del proceso se va a requerir restañar heridas, reconstruir todo lo que el partido necesita. Por eso es un llamado a actuar con mucha responsabilidad. Ricardo Sevilla, ¿cómo ves este último mensaje de Ricardo Monreal? Me parece penoso, sobre todo que esté hablando de actuar con prudencia. En el último tiempo no lo ha hecho. Insistamos, esta reunión con Silvano Aureoles, que es uno de los personajes más tétricos de la oposición, está hablando de que Ricardo Monreal no está actuando en ningún momento con prudencia. Se va a necesitar restañar las heridas, serán las heridas que dejen este tipo de actitudes, este tipo de encuentros. Decía Christopher Isherwood que hay encuentros que son como reconocimientos, y en este caso Ricardo Monreal con Silvano Aureoles se ha encontrado con un personaje que es de la misma tesitura, de la misma calaña, dirían en el barrio, pero la gente no los está apoyando, Vicente, la gente está pensando en otra cosa, está pensando, insistamos, en los políticos que caminan con la gente, que prometen y cumplen, los políticos que se están valiendo por sí solos, que están haciendo a la vieja usanza, que están volanteando. El presidente López Obrador no se ha cansado durante la conferencia mañanera de darles los tips que a él le sirvieron, pero no los quieren escuchar, prefieren sentarse en Latinos, en una entrevista amañada con Carlos Loret de Mola, en una plática huera con H, con Sergio Sarmiento, en entrevistas chabacanas con los personajes de los medios de comunicación corporativos, en lugar de salir a las calles, de tomarlas, de tener ese contacto, y como dice el presidente López Obrador, que la gente los vaya identificando. Este tiene cara de buena persona, pero a ver, vamos a ver su historial, qué ha hecho en favor de las mayorías, no qué ha hecho en favor de las minorías, pero eso es a lo que temen. Temen a que la gente recuerde y diga, este es Ricardo Monreal y ha hecho esta carrera delictiva, estas actuaciones siniestras en contra de la población. Cuando se enoja revienta todo, como ocurrió en el PRI, como ocurrió en la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces no es fiable, y precisamente por eso no podemos coincidir con el senador Monreal. No ha actuado en ningún momento con prudencia. Mi querido Ricardo Sevilla, solo espero que llegue el momento de poder dialogar sin censura con Ricardo Monreal, y espero que sea muy pronto, tan pronto como el próximo lunes. Estamos en esa negociación, en ese cabildeo para que nos reciba precisamente en el Senado de la República. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, Ricardo? Que amor con amor se pague, como siempre digo. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Ojalá que se dé esa entrevista, es lo más deseable, que haya esta comunicación directa con un medio de comunicación independiente como lo es la familia Sin Censura. Síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en el diario Basta, donde publico diariamente mi columna y artículos y reportajes. Síganme por favor en los Datos Duros MX, así de corridito como se escucha. Hoy tenemos informativo, hablaremos sobre este y otros temas. Y síganme por supuesto aquí en Sin Censura, donde estoy participando entre 11 y 12. Y bueno, si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el próximo lunes. Un fuerte abrazo, querido Vicente, público memorioso, tengan un buen fin de semana, vayan, lean, participen en todos los procesos políticos, infórmense, eso es lo más importante. Claro que sí, Ricardo, te mando un abrazo, muchas gracias por acompañarnos, maestro, como todas las mañanas, aquí en este espacio libre como el viento. Pero bueno, déjeme saludar con muchísimo gusto
al coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, al profesor José Ignacio Martínez. Profesor, ¿cómo le va? Antonio, muchas gracias por la invitación. Excelente tarde. Gracias a usted por conectarse con nosotros vía telefónica. Me da mucho gusto saludarlo después de algún tiempo que no habíamos tenido la oportunidad de platicar, y yo siempre le expreso, pues bueno, mi admiración, pero fíjese, han habido varios planteamientos económicos, y por lo que leo de lo que nos envía usted, hay el riesgo, bueno, es lo que plantea usted ahí en el Laboratorio en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, que hay algún tipo de riesgo de crecimiento en el siguiente trimestre, profesor. Así es, aquí, Antonio, hay que tomar en consideración una serie de indicadores, de variables que se han mostrado en mayo, junio, de cara a lo que estamos viviendo ya en este tercer trimestre de 2022. Hoy nos dio INEGI muy temprano la información en torno al crecimiento al segundo trimestre, y pues la economía mexicana creció 1%. De igual manera, en el primer trimestre tuvo un comportamiento de 1%. Aquí, tomando en consideración que los principales mercados que tiene mucho vínculo la economía mexicana, por ejemplo, el mercado estadounidense, que es nuestro principal comprador, nuestro principal inversionista, el país con el cual tenemos una fuerte sinergia intraindustrial, pues tuvo un crecimiento este segundo trimestre de 0.9%. Y el mercado que provee a la economía mexicana, que en este caso es el mercado chino, también en este segundo trimestre tuvo una caída muy fuerte y solamente creció 0.4%, cuando en años atrás la economía china crecía a 2 dígitos, 10-11%. Esto entonces nos coloca de cara a una desaceleración, a lo que le podemos denominar esta inflación. Esto es incremento de precios con una caída de la riqueza. En la Unión Americana, pues la inflación está en 9.1, en México está en 8.16, y esto pues nos está colocando, aquí mucho depende el país, en qué momento podría ocurrir en una recesión. Esto es 2 trimestres de caída consecutiva en los principales indicadores de manera generalizada. No podemos decir que en este momento técnicamente la economía de Estados Unidos está en recesión, pero sí, si analizamos los indicadores microeconómicos de los hogares, pues encontramos de que los alimentos han incrementado en 11.3%, el ir a restaurantes ha aumentado los costos en 9.1%, el transporte ha aumentado de manera considerable, las hipotecas comienzan a dejarse de pagar, los viajes en Estados Unidos han incrementado 43%, y esto por supuesto va a impactar aún más el bolsillo de estadounidenses en el mercado de la Unión Americana conforme vaya pasando agosto. Por lo tanto, el pronóstico es que la economía de Estados Unidos estaría entrando en un proceso de recesión a finales de octubre, principios de noviembre, y esto poniendo muy fuerte presión al presidente Biden, al Partido Demócrata, tomando en consideración que el 8 de noviembre son las elecciones intermedias en Estados Unidos, y que de perder el control en el Capitolio del presidente Biden, pues por supuesto que tendría una débil esperanza de poder de ser así elegido
en 2024 en la Unión Americana. Lo que sí es que para 2022 la economía de Estados Unidos, la economía de México, la economía mundial están entrando en un proceso de desaceleración. Pues eso es preocupante, pero estaremos verdaderamente pendientes de lo que pueda ocurrir, de este tipo de situaciones y por supuesto de cómo es que debido a la recesión acá en los Estados Unidos podría haber este efecto en otros países, una desaceleración económica en México, a ver qué sucede. Y yo le quiero agradecer a usted, profesor José Ignacio Martínez, que siempre está aquí para aclararnos estos datos que son tan difíciles, a veces tan áridos para el público consentidor de Sin Censura, pero que usted los explique así, que los podamos entender de otra forma. Y le ruego, por favor, que nos comparta sus redes sociales para estar pues en comunicación con usted, para que la gente siga haciéndole preguntas a usted ahí en el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Sí, muchas veces en las redes estamos como LACEN, Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, LACEN MX, y ahí el amable auditorio puede encontrar el boletín sobre este tema en comento. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, muchísimas gracias al coordinador del Laboratorio en Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, al profesor José Ignacio Martínez, aquí en Sin Censura. Y déjeme Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.